el único sacrificio que agradó a Dios. Del Evangelio de Juan vamos a leer los versículos 28 al 30. Sigamos cada uno la lectura. Juan capítulo 19, versículos 28 al 30. Dice la palabra del Señor. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Amén y amén. Este pasaje, seguramente muy recordado por muchos, donde encontramos dos de las últimas palabras que Jesús dijo cuando estaba allí en la cruenta cruz, en la cruz del Calvario. Y les invito para que miremos muy detenidamente esta palabra que dice, o esta frase que él dice, consumado es. Cuando él dice consumado es que todo se ha cumplido. Y pensamos todo se ha cumplido, ¿a qué hace referencia? ¿Qué se está cumpliendo? ¿Qué ha culminado? Porque ese consumado es, se refiere a que está comunicando la idea de haber dado cumplimiento a una tarea asignada. Es decir, los primeros oyentes allí, las primeras personas que leyeron el Evangelio de Juan en esta parte, y los testigos presenciales de la muerte de Jesús, estaban comprendiendo cuando él dijo consumado es, que él estaba cumpliendo una tarea que se le había encomendado, una tarea que se le había sido asignada y que la llevó completamente según las instrucciones. Consumado es significa que es el cumplimiento perfecto de las mismas obligaciones religiosas. Esta palabra la utilizaban cuando se cumplían todo lo que las tradiciones tenían en el Antiguo Testamento para presentar un sacrificio. Cuando se hacía paso por paso en el orden establecido por Dios, entonces decían, consumado es decir, el cumplimiento perfecto de esa obligación religiosa. También era utilizada para indicar que el pago de la deuda sí había sido realizado. Daba a entender que el pago por una deuda había sido cancelado completamente y a satisfacción del acreedor. Y por eso es tan importante esta frase, consumado es. Jesucristo, cuando va a la cruz del Calvario, y no solamente en la cruz, sino todo su peregrinaje por la tierra, principalmente esos últimos 3 años y medio de su ministerio, estaba cumpliendo fielmente a unas instrucciones que recibió de su Padre Dios. Él estaba cumpliendo todo lo que el Señor le había encomendado. Y todo esto lo encontramos y vemos que es maravilloso porque desde el Antiguo Testamento ya Dios había anunciado lo que habría de suceder. Y es muy importante, ¿por qué? Porque todo esto, esa muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, estaba predeterminada desde antes de los tiempos. Es decir, no fue que en el camino hubo un tropiezo por causa de la maldad del ser humano y le dañó los planes que Dios tenía de salvación para la humanidad y ahora su hijo estaba muriendo accidentalmente en la cruenta cruz. No, jamás. Dios, que conoce las cosas anticipadamente, sabía ya lo que su hijo iba a padecer. De hecho, el mismo Señor Jesucristo lo sabía,
Por eso sabemos que Él, en las últimas oraciones en el huerto, dice que sudaba gotas de sangre. Y por eso Él decía, Señor, si es posible pasa de mí este cáliz, esta copa, pero no se haga mi voluntad, nuevamente la obediencia, sino la tuya. Él venía con el propósito de cumplir todo lo que Dios le había mandado y tenía fielmente la firmeza de que todo saliera para satisfacción del Padre. Y por eso cuando Él dice que entregó su espíritu después de esta última palabra, después de haber dicho consumado es, entregó su espíritu, demostrando que es un acto soberano de Dios. Es decir, Él allí cuando esté, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, está testificando que a Él no le quitaron la vida, sino que Él entregó su vida voluntariamente. Y por eso nuevamente confirmamos, y muchos más pasajes nos dicen, Dios entregó a su propio Hijo. Jesucristo entregó voluntariamente, no hizo repulsa, no se resistió a lo que el Padre le había encomendado. Esto lo vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Vamos allí. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18 dice la palabra de Dios. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vemos claramente que es una ofrenda voluntaria de Jesucristo. Y allí se está cumpliendo todas las profecías que en torno a Él se decían desde el Antiguo Testamento. Recordemos que para el sacrificio de un cordero, tenía que ser un cordero manso. Y esto se cumplió perfectamente en la persona de Jesucristo. Tenía que ser sin mancha, es decir, sin pecado, plenamente cumplido en la persona de Jesucristo. Sin tacha, sin mancha. Y es que todo lo venía anunciando dentro de ese plan de salvación, porque la salvación que Dios ha provisto para nosotros no es algo de momento. No es que Dios venga arreglando las cargas en el camino y a medida que la humanidad se mueve, entonces Él se va moviendo y Él no, y jamás se va a presentar de que por una acción de la humanidad, repito, se le descuadren el orden establecido por Dios. No, todo ya está plenamente organizado por el Señor. Y esto, lógicamente, cuando Jesucristo está diciendo consumado es porque se cumplió todas las profecías que desde el Antiguo Testamento hablaban acerca del Cristo, el Redentor, el Mesías, el Cordero. Desde el mismo Génesis vemos que Dios mismo se iba a proveer de un Cordero. Recordemos que Juan Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues sobre ese Cordero ya desde el Génesis nos hablaba. Y en este caso, en Génesis 22, versículo 7, vemos cómo el Señor dice, entonces habló a Isaac, está hablando Abraham. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. ¿Qué es lo que nos dice? Miremos atentamente. Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá. Es decir, nadie le dio el cordero para el sacrificio a Dios. Él mismo puso el cordero. En el pasaje sabemos, en el contexto de este Génesis 22, sabemos que Dios estaba probando la fe y la obediencia de Abraham. Y le pidió subir al monte y presentar a su hijo en sacrificio. Y él en obediencia va a ofrecerlo. Pero él
tenía la fe plena, y esto lo sabemos por el libro de Hebreos, que él pensaba en su interior, en su corazón, que Dios iba a hacer algo. Incluso dice que él pensaba que Dios le iba a resucitar a su hijo después de que él lo sacrificara. Y esto es muy importante, porque lo que vemos aquí es la fe y la obediencia que tuvo Abraham en torno al sacrificio. Entregó todo por obediencia al Señor. Y esto nos estaba mostrando lo que habría de venir, lo que habría de venir con el cordero que Dios se proveería. Un cordero para el sacrificio. Y no iba a ser cualquier cordero, y ni lo iba a presentar cualquier persona, ni iba a ser en cualquier altar. Todo fue dado y organizado por el mismo Dios. Entonces desde aquí, desde Génesis, ya el Señor estaba hablando de que Él se iba a proveer un sacrificio, un holocausto, que iba a ser plenamente en obediencia. Y ese es el énfasis tan bonito de la persona de Jesucristo, nuestro Señor. Jesucristo fue plenamente obediente a la palabra de Dios, a los mandatos, a lo que Dios le entregó en comisión de que debía hacer. Entonces allí ya empezamos a ver, y hay muchos más pasajes, lógicamente, del Antiguo Testamento, donde el Señor ya estaba preparando ese cordero. Inicialmente Él permitió que se presentaran sacrificios. ¿Y estos sacrificios cómo eran? Eran de pequeñas ovejas o cabritos de un año que los presentaban en sacrificio. En Levíticos, por ejemplo, Levíticos 17, versículo 11, vemos lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces dice que Dios mismo había dado la sangre. La vida de las personas, sabemos, está en la sangre. Pues Dios había dado la sangre de esos corderitos como expiación para el pecado. Esa sangre debía ser rociada sobre el altar por vuestras almas. Recordemos un poquito qué es la expiación. Expiación es cubrir. Entonces, con la sangre del cordero se cubría el altar. Y lo que está significando es que con la sangre del cordero se cubren los pecados, o más bien se cubrían en aquel tiempo con el cordero, el animalito, la cabra, se cubrían los pecados. Entonces, ¿esto qué permitía? Que se apaciguaba la ira que causa el pecado, que le causa el pecado a Dios. Es decir, cuando Dios ve el pecado, se enciende su santa ira, su enojo justo, pero al permitir este sacrificio con su sangre, Él ya no ve el pecado, sino que ve la sangre del sacrificio. ¿Por qué era importante que Cristo Jesús muriera en la cruz? ¿Por qué era importante que su sangre fuera derramada por toda la tierra? ¿Por qué que su sangre fuera derramada en medio de tantas llagas, con esa corona de espinas, cuando le traspasaron sus manos y sus pies? ¿Cuánta sangre derramó? Eso es lo que nos la estaba mostrando delante de Dios, es que Él era el Cordero que estaba siendo sacrificado para que nosotros pudiéramos obtener el perdón. Esa es la sangre que fue derramada, de la que hablaba ya Levíticos 17. ¿Buscaba qué? Apaciguar la ira de Dios. Pero ¿qué pasaba? El pueblo volvía y seguía en pecados y volvían cada vez más y más a hacer estos sacrificios, pero no había ningún sentido real de cambio en las personas, y puntualmente en el pueblo de Israel. Y sabemos que Jesucristo derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Él mismo lo dijo allí en Mateo 26, 28. Él dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, para que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué es remisión? Perdón. Esta es la sangre que yo estoy derramando, ya no de los pactos del Antiguo Testamento, ya no de los pactos que Dios hizo con Israel, sino el
pacto que está haciendo Dios con nosotros, pero solamente a través de Jesucristo. Ese nuevo pacto ya no es con nosotros porque nosotros como humanidad le fallamos todas las veces. No podemos decir que de 100 una le hicimos bien, no. El 100% de las veces le fallamos a Dios. Pero Él envió uno que el 100% de las veces le obedeció a Él, a nuestro Dios. Envió a su Hijo Jesucristo. Y al Él derramar esa sangre, este es el nuevo pacto. Un pacto que jamás será quebrantado. Que ya no fue quebrantado por la persona de Jesucristo, porque por eso Él dijo en la cruz, consumado es. Es decir, quedó completamente satisfecho el Padre al ver ese Cordero santo, 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 sin mancha, sin oponer resistencia, entregó su vida para el rescate de nuestras almas. Y este versículo 20 de Mateo 26 es muy importante porque dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, ¿y por qué dice de por muchos? No dice que por todos, y debemos de prestarle atención a esa palabra, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El sacrificio de Cristo Jesús alcanza contundentemente, alcanzaría y alcanza para que toda la humanidad sea salva. Sí, es verdad. Es suficiente, es totalmente suficiente la sangre derramada por Cristo, el sacrificio, la obra de Cristo Jesús, es todo suficiente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos la rechazan. Y lo que Dios puso como condicional es que todo aquel que cree en Él, en la obra que hizo Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese derramamiento de la sangre que tranquilamente cobijaría toda la humanidad, dice que es para muchos, significando que no es para todos. Muchos que por la gracia del Señor hoy conocemos la palabra y hoy vamos comprendiendo más por qué Cristo Jesús tenía que morir en la cruz. Yo no sé cuántos de ustedes se pueden haber preguntado, ¿y por qué si Él era el Hijo de Dios, el mismo Dios? ¿Por qué se dejó maltratar? ¿Por qué se dejó humillar, escupir? Cogían sus barbas y las trataban de arrancárselas, se las arrancaban con pura fuerza. Tantos azotes, tantas veces que lo maldijeron. ¿Por qué si Él era Dios? ¿Por qué permitió? Este pasaje y esta enseñanza del día de hoy nos aclara. Si Él no hacía todo esto, nuestra culpabilidad iba a ser eterna y jamás habríamos podido nosotros tener la oportunidad en lo más mínimo de estar en el reino de los cielos. Por eso era tan importante ese sacrificio. Y es que ya lo hemos aprendido en Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Cumplió obedientemente, paso por paso, todo lo que el Padre le había encomendado. Consumado es. Cada vez que volvamos a escuchar y a leer este texto bíblico, acordémonos, cuando Jesucristo dijo, consumado es, está diciendo, Padre, he hecho a plenitud todo lo que me mandaste. Toda la obra de salvación está cumplida. Ya no hay nada que la pueda cambiar, que la pueda destruir, porque Jesucristo venció el pecado. Jesucristo venció la tentación. Jesucristo, en medio de tanto sufrimiento y tanto dolor, en aquella expresión consumado es, está dando un parte de victoria. No está allí como alguien derrotado, como alguien que dice, lo intenté pero no lo logré, no. Está diciendo, consumado es, todo se ha cumplido. Aún el derramamiento de su vida estaba en el plan soberano de Dios. Y todo esto estaba anunciado desde Isaías. Vamos a leer Isaías 53, vamos a leerlo del 4 al 12. Miremos cómo dice la palabra de Dios. Isaías 53, del 4 al 12. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él
Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Amén y amén. Vemos entonces este pasaje de Isaías 53. Son solamente 12 versículos. Es bien importante que lo leamos uno por uno, meditando en cada palabra, en cada mensaje que así nos regala. Pero nos dice hoy que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, en aquel momento cuando Jesús estaba siendo juzgado, azotado, encarcelado, maltratado, humillado, escarnecido totalmente, muchos llegaron a pensar que Él estaba pagando el castigo de algo que pudo haber hecho, y que Dios estaba en él descargando su enojo. Pues Dios sí estaba descargando sobre Jesucristo su enojo, pero no por lo que Jesucristo hizo, sino por lo que nosotros, por nuestros pecados. Y de eso nos habla el pasaje. Porque dice, mas el herido, versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Cuál es la causa de que Jesucristo estuviera allí en esa posición? Nuestras rebeliones. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él cargó con nuestros pecados. Recordemos que dice, él se hizo pecado. Es decir, él se llevó todos nuestros pecados en su cuerpo. Por eso fue duramente castigado. Porque la paga del pecado es la muerte. Porque el castigo de Dios está y será siempre sobre el pecado. Y castigará siempre al pecador. Jesucristo recibió el castigo porque estaba en reemplazo de nosotros. Si lo decimos en nuestras palabras, Él ocupó el puesto, el lugar que era de nosotros para ser castigados y condenados. Jesucristo quiso hacerlo por nosotros. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Miremos todo esto que nuestro Señor hizo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener esa paz. No esa paz aquí en el mundo, y es importante. No es la paz que anhelamos los hombres, que anhelamos acá, que en este mundo haya paz. No, la paz para con Dios. Jesucristo ha hecho la paz para con Dios, con nosotros. Dios hizo la paz con nosotros, no que nosotros hayamos hecho la paz con Dios, sino que Dios hizo la paz con nosotros por causa del sacrificio de su Hijo en la cruenta cruz. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos estamos descarriados, y cuando dice todos es todos. No hay ni uno solo bueno que busque a Dios. No hay ni uno bueno que verdaderamente busque a Dios, dice la palabra.
Y por causa de eso, era que uno que fuera justo necesitaba presentar el sacrificio. ¿Quién de nosotros, y cuando digo quién de nosotros, es toda la humanidad, podía presentar sacrificio, aunque fuera por él mismo? Nadie. Sería un sacrificio totalmente imperfecto e indeseado de Dios, como todos los sacrificios que hacemos los hombres. Porque buscamos agradar a Dios con obras, buscamos agradar a Dios con nuestros sacrificios, buscamos agradar a Dios con cosas que nosotros valoramos como buenas, pero que delante de los ojos de Dios son trapos de inmundicia. También lo dice por ahí Isaías 64. Pero Él cargó con nuestros pecados, con nuestras rebeliones. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca como cordero. Recordemos que Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Es decir, Él no se opuso al sacrificio. Como oveja fue llevado al matadero. Claro, esa oveja hace referencia al Antiguo Testamento. Una oveja que se deja llevar para ser sacrificada. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Él fue cortado, es decir, murió. Totalmente murió en la cruenta cruz del Calvario. Pero ¿quién contará su generación? Miremos. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Todo esto se cumplió en la persona de Jesucristo. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Cómo es esto que se dispuso con los impíos su sepultura? Recordemos que Él murió en medio de dos ladrones. Él murió en medio de los pecadores, siendo Él justo, como si fuera Él también el peor de los pecadores. Con los ricos fue su sepultura, fue su muerte. ¿Cómo fue esto? Recordemos que a Él le dieron le facilitaron una tumba que nunca había sido usada para que depositaran allí los discípulos su cuerpo. Entonces todo esto que estaba anticipado con el profeta Isaías, se cumplió plenamente, porque son muchos los pasajes que hablan de todo lo que el Mesías habría de vivir. Recordemos lo que dice el Salmo 22, cuando dice que se tomarían sus vestiduras, cómo se burlarían de él, se rifarían las vestiduras. Todo esto lo profetizaron antes de que sucedieran muchas personas, tanto profetas como David, varios, desde el mismo Abraham. Y podemos decir que ese plan de salvación, desde el mismo Adán y Eva, cuando ellos pecaron, que se hicieron hojas de higuera, pues eso no tapaba el pecado y Dios les dio una vestimenta de animal. Allí ya se dio el primer animal sacrificado para tapar la vergüenza del ser humano. Jesucristo con su obra está tapando nuestra vergüenza. Versículo 10. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo juntándole a padecimiento, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Con todo esto, aunque nosotros lo despreciamos, aunque no quisimos mirarlo, aunque no lo valoramos, con todo eso Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación, recordamos que es expiación, cubrir el pecado. Cuando Él se entregó en sacrificio, cubrió el pecado. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Recordemos que Jesucristo ahora mismo está delante del Padre y es Rey por siempre, pero vendrá y le veremos como Rey único sobre toda la creación. Y cuando dice de largos días es que será por siempre jamás. Es lo que quiere decir ese pasaje. Y el énfasis del versículo 11, verán
el fruto de la aflicción de su alma. ¿Quién? Dios, Dios Padre. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por eso Jesucristo está diciendo, consumado es. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces son tres partes. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El sacrificio, la obra, todo lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo, satisfizo completamente al Padre. Es decir, la ira que estaba reservada para nosotros por ser impíos y pecadores, ahora Dios no nos las da, no nos da no derrama la copa de su ira sobre nosotros, porque ya Cristo Jesús la recibió. Y la recibió con mansedumbre, la recibió con obediencia, la recibió siendo Él santo, 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 sin pecado. Por eso es que recordemos que los sacerdotes presentaban sacrificios allí en el altar, en el lugar santísimo. Pero ellos presentaban la ofrenda, el sacrificio para perdón de sus pecados, de ellos mismos como sacerdotes y del pueblo que quedaba atrás esperando tras la cortina, esperando que se cumpliera el sacrificio. No con Jesucristo sucedió así, porque Él no estaba presentando ofrenda para perdón de pecados de Él, porque jamás cometió pecado. Y es lo que nos dice ahí. Como Él no cometió pecado, como Él era limpio plenamente, Él se entregó voluntariamente para que nosotros quedáramos limpios. Y esto fue totalmente agradable al Padre. Por esa causa es que nosotros somos libres. Y la segunda parte dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Por el conocimiento de esto que Cristo Jesús hizo. Porque nosotros hoy los creyentes sabemos, tenemos la certeza, la fe, y no nos movemos de ahí, de que Cristo Jesús pagó por nosotros, siendo el justo, pagó por nosotros los pecadores, los injustos. Y que por la fe en Cristo Jesús somos nosotros justificados. Por la fe en Jesucristo somos nosotros justificados. Es decir, justificará a muchos, mi siervo Él nos justifica ¿cómo? Él a través de ese sacrificio, el Padre ve la obra de su Hijo y nos declara a nosotros sin pecado. Ese pecado ha sido quitado de nosotros. Ese pecado que teníamos ha sido totalmente cortado en la cruenta cruz del Calvario. Y ese conocimiento es el que nosotros debemos de dar, porque mire, principalmente en Semana Santa se habla mucho de las 7 palabras y se recuerda mucho aparentemente de lo que Jesús hizo en su ministerio, pero no se enseña por qué era necesario que Él muriera y cuál era el significado y la importancia de que Él fuera una cruenta cruz. Y entonces las películas y todos los acontecimientos mueven los sentimientos y las emociones de la persona, pero no mueven a la fe verdadera. Por el conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Es decir, por el conocimiento que tenemos de esto, por la fe, porque le creemos a Dios de que esto fue plenamente cumplido y que es 100% cierto, es que somos justificados. Y llevará las iniquidades de ellos. ¿De quiénes? De los que somos justificados. Es decir, delante del Padre ya nosotros somos justos. El Padre nos ve y nos ve sin pecado. ¿Por qué? Porque ve allí en la cruenta cruz, en el madero, quien pagó por nuestras maldades. Por eso es tan importante que entendamos qué significa consumado es. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, él entregó, él se derramó completamente y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Nuevamente vemos el cumplimiento de estas profecías. Aún allí en la cruenta cruz, a punto de morir, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, por sus transgresores. Y hoy muchos hacen celebraciones, festines en torno como se conoce, la Semana Santa, pero no comprenden, no saben lo que hacen. Están envueltos en una tradición, en un rollo que cada vez los envuelve más,
pero que ese rollo los está apartando de la fe verdadera. Pero cuando nosotros comprendemos lo que Él hizo por nosotros en la cruenta cruz, comprendemos por qué Él dice consumado es en la cruenta cruz. Y entonces vamos resumiendo, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Todo pecador tiene que morir. Y Él, que no era pecador, ¿por qué murió? Porque estaba llevando nuestros pecados. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Es en el Señor Jesucristo en que recibimos esa dádiva, ese regalo que el Señor nos está dando. Ezequiel ya lo había anunciado desde mucho tiempo atrás. El alma que pecare morirá. Ese fue el Cordero de Dios preparado desde antes. Desde antes que el hombre pecara, desde antes que Adán y Eva fueran, desde antes que Adán y Eva pecaran por primera vez, ya Dios había preparado el Cordero que iba a ser sacrificado y que fue sacrificado hace más de 2000 años. Y repito, es el único plan de salvación, no hay un plan B de Dios. Dios quedó plenamente satisfecho con la obra de su Hijo en la cruenta cruz. Consumado es, todo se cumplió. ¿Qué queda faltando? Que entremos primero nosotros los gentiles a la fe de Jesucristo y luego Dios volverá a tomar a los israelitas para que también ellos vean al que traspasaron, dice el profeta Ezequiel. Verán al que traspasaron y ya llorarán con gran lamento, con gran lloro, porque ellos que tuvieron de primera mano el Salvador lo rechazaron. Él es el único sacrificio que agradó a Dios. Él es el Cordero de la Pascua. Recordemos que la Pascua, el Cordero de la Pascua significaba liberación, pues por el sacrificio de Cristo Jesús, Cordero inmolado, por su sacrificio, ahora nosotros celebramos, ya no la liberación como la celebra y la celebraron el pueblo de Israel, sino que la celebramos por la gloriosa victoria de Cristo Jesús, porque sabemos que no quedó solo ahí con la muerte de Jesucristo, sino que después viene lo más importante y es la gloriosa resurrección de nuestro Señor. Porque Él vive, nosotros vivimos. Nosotros con Él morimos al pecado y con Él resucitamos para una nueva vida en Él. No por fuera de Él, no por un ladito, en Él. No a través de alguien más o otro medio, no. Otro mediador intercesor, no. Solo a través de su Hijo Jesucristo es que podemos llegar delante del Padre. Quiero que miremos ya para terminar, entonces nos quedamos con Juan 3:16. Es un versículo que yo sé que hemos repetido mucho, pero que con lo que el Señor nos ha regalado esta tarde podemos recordarlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera manifestó Dios su amor. Y recordemos, el amor de Dios no significa pasar por alto el pecado. El amor y la justicia de Dios son la base de su reino. Recordemos que su base está en la verdad y la justicia. Lo sabemos por las Sagradas Escrituras. Entonces no es que Dios haya pasado o vaya a pasar por alto el pecado por amor. No, por amor entonces yo no le voy a tener en cuenta el pecado. Sí, Él sí tiene en cuenta el pecado. Solo que castigará a aquellos que no crean en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y nosotros, los que hemos creído en Él, por gracia y misericordia el Señor nos ha revelado su escritura, entonces nosotros tendremos vida eterna junto a Él. Así que recordemos, el único sacrificio que agradó a Dios. Amén y amén.